Hola a todas y a todos. Sirve este material para reflexionar sobre algunos de los conceptos que hemos visto hasta ahora en la unidad 1. Si entendemos a la ética como la reflexión sobre las reglas y normas que regulan a una sociedad determinada y a la moral como ese conjunto de reglas y normas, entonces la ética se encargaría de abordar a la moralidad. Y en ese sentido, moralizar implica dar normas y reglas para la convivencia de las personas. Ahí radica la importancia de ser conscientes y, por qué no, cuestionar a la moralidad imperante. Ahora bien, entendemos que esa moralidad depende del contexto y de la cultura de cada sociedad, es decir, que es contingente, ya que varía en tiempo y lugar. No son iguales las normas que regulan a la sociedad china de las que regulan a la Argentina, pero tampoco han sido siempre las mismas estructuras de pensamiento con las que la ética ha reflexionado. Es decir, en la modernidad, la ética se ha basado en la razón como elemento central para la disposición de las acciones humanas. En otras palabras, en la modernidad, la ética se ha basado en la razón fundamentalmente como elemento central para la disposición de la conducta humana. Es decir, para la identificación de cuáles son las conductas que deben resolver las personas. Como dice el filósofo Descartes, pienso, luego existo. En cambio, por otro lado, en la posmodernidad ese rol es ocupado por el deseo. Pero ¿qué es la modernidad y qué es la posmodernidad? Bien, por un lado la modernidad inicia en el siglo XV, está marcada por un conjunto de eventos de gran significación como la conquista y la colonización de los españoles a América, la invención de la imprenta, la reforma protestante de Lutero y la revolución científica. En la modernidad se producen cambios sustanciales en la relación de la concepción del mundo para el ser humano. La razón, como dije hace un ratito, se impone sobre la religión y el mito deja de ser la explicación del universo y se empieza a buscar las causas del fenómeno a través de la ciencia fundamentalmente. El ser humano en ese sentido pasa a ocupar el centro del pensamiento que antes pertenecía a Dios. En la modernidad, las naciones van transformando su organización a partir de un Estado. Antes, en manos de la monarquía y de la iglesia, se seculariza permitiendo la aparición del poder republicano guiado por la racionalidad y la justicia. Durante la modernidad tiene lugar la revolución industrial y el posterior proceso de industrialización. En pocas palabras, en la modernidad se acompaña el desarrollo del capitalismo como forma de organización cultural, ideológica, política, etc. Por su parte, la posmodernidad debe ser entendida como la crisis de la modernidad. En este sentido, encontramos posturas que nos mencionan en la posmodernidad como la crítica a la modernidad dentro de nociones, ¿no?, como la deconstrucción, el cuestionamiento del patriarcado, etc. Pero también aparecen características que representan la maximización de, sobre todo, los vicios modernos como la sociedad del consumo, el hiperpersonalismo, el hedonismo a ultranza y la pérdida de conciencia histórica. Surgida a finales del siglo XX, y como vimos con Bauman, la posmodernidad plantea una forma de organización de la sociedad. Ya no una sociedad industrial, como sucedía en la modernidad, sino ahora una sociedad de consumo. Y para comprender sus normas es necesario una nueva ética. Zygmunt Bauman plantea que la ética posmoderna se caracteriza por abordar múltiples moralidades. Es decir, ya no existen instituciones fuertes como específicamente la modernidad que organizan las reglas de manera universal, sino que estas son ambiguas. Tanto la familia típica como la religión, la iglesia como institución y el Estado están inmersas en crisis de credibilidad, por lo cual las personas ya no organizan
su sistema de creencias de de manera universal, sino con múltiples estructuras. Así es como este autor indica que hay una imposibilidad de generar un único código ético. En otras palabras, como cada moralidad se construye en su particularidad, no se puede reflexionar éticamente de una perspectiva más o menos universal. Esa ética posmoderna identifica una determinada noción de sujetos, sujetos que se reconocen como diversos. En ese sentido, el vínculo entre ética y política, en definitiva, de lo que se trata es de las personas viviendo en sociedad. Ambas nociones, ética y política, se encuentran en la revisión de las prácticas sociales de cómo convivir en una sociedad organizada políticamente. A partir de esta introducción, las invito a trabajar en las próximas dos clases los conceptos centrales de Hannah Arendt, la condición humana, por un lado, y por el otro, la acción política.